Estaba un enviado de la vida eterna que anunciaba la venida inminente del pavoroso murciélago sideral, cuyo ardiente resuello de azufre había de trastornar el orden de la naturaleza y haría salir a flote los misterios del mar. El único remanso de sosiego era el barrio de Tolerancia, a donde solo llegaban los rescoldos del fragor urbano. Mujeres venidas de los 4 cuadrantes de la rosa náutica bostezaban de tedio en los abandonados salones de baile. Habían hecho la siesta sentadas, sin que nadie las despertara para quererlas, y seguían esperando al murciélago sideral bajo los ventiladores de aspas atornilladas en el cielo raso. De pronto una de ellas se levantó y fue a una galería de trinitarias que daba sobre la calle. Por ahí pasaba la fila de los pretendientes de Erendira. Al ver les gritó la mujer: ¿qué tiene esa que no tenemos nosotras? ¿Una carta de un senador?, gritó alguien. Atraídas por los gritos y las carcajadas, otras mujeres salieron a la galería. Hace días que esa cola está así, dijo una de ellas. Imagínate, a 50 pesos cada uno. La que había salido primero decidió: pues yo me voy a ver qué es lo que tiene el oro esa siete mesino. Yo también, dijo otra. Será mejor que estar aquí calentando gratis el asiento. En el camino se incorporaron otras, y cuando llegaron a la tienda de Erendira, habían integrado una comparsa bulliciosa. Entraron sin anunciarse, espantaron a golpes de almohadas al hombre que encontraron gastándose lo mejor que podía el dinero que había pagado, y cargaron la cama de Erendira y la sacaron en andas a la calle. Esto es un atropello, gritaba la abuela. Cafila de desleales montoneras, y luego contra los hombres de la fila. Y ustedes, pollerones, ¿dónde tienen las criadillas que permiten ese abuso contra una pobre criatura indefensa? Maricas. Siguió gritando hasta donde le daba la voz, repartiendo tramojazos de báculo contra quienes se pusieron a su alcance. Pero su cólera era inaudible. Entre los gritos y las rechiflas de burla de la muchedumbre, Erendira no pudo escapar del escarnio, porque se lo impidió la cadena de perro con que la abuela la encadenaba de un travesaño de la cama desde que trató de fugarse. Pero no le hicieron ningún daño. La mostraron en su altar de marquesina por las calles de más estrépito, como el paso alegórico de la penitente encadenada, y al final la pusieron en cama ardiendo en el centro de la plaza mayor. Erendira estaba enroscada con la cara escondida, pero sin llorar, y así permaneció en el sol terrible de la plaza, mordiendo la vergüenza y de rabia la cadena de perro de su mal destino, hasta que alguien le hizo la caridad de taparla con una camisa. Esa fue la única vez que las vi, pero supe que habían permanecido en aquella ciudad fronteriza bajo el amparo de la fuerza pública hasta que reventaron las arcas de la abuela, y que entonces abandonaron el desierto hacia el rumbo del mar. Nunca se vio tanta opulencia junta por aquellos reinos de pobres. Era un desfile de carreteras tiradas por bueyes, sobre las cuales se amontonaban algunas réplicas de pacotilla, de las palerfanía extinguida con el desastre de la mansión. Y no solo los bustos imperiales y los relojes raros, sino también un placo de ocasión y una vitrola de manigueta con los discos de la nostalgia.
Una recua de indios se ocupaba de la carga, y una banda de músicos anunciaba en los pueblos su llegada triunfal. La abuela viajaba en un palanquín con guirnaldas de papel, rumiando los cereales de la faltriquera, a la sombra de un palio de iglesia. Su tamaño monumental había aumentado porque usaba debajo de la blusa un chaleco de lona de velero, en el cual se metían los lingotes de oro como se meten las balas en un cinturón de cartucheras. Erendira estaba junto a ella, vestida de géneros vistosos y con estoperoles colgados, pero todavía con la cadena de perro en el tobillo. No te puedes quejar, le había dicho la abuela al salir de la ciudad fronteriza. Tienes ropas de reina, una cama de lujo, una banda de música propia y 14 indios a tu servicio. ¿No te parece espléndido? Sí, abuela. Cuando yo te falte, prosiguió la abuela, no quedarás a merced de los hombres, porque tendrás tu casa propia en una ciudad de importancia. Serás libre y feliz. Era una visión nueva e imprevista del porvenir. En cambio, no había vuelto a hablar de la deuda de origen, cuyos pormenores se retorcían y cuyos plazos aumentaban a medida que se hacían más intrincadas las cuestas del negocio. Sin embargo, Erendira no emitió un suspiro que permitiera vislumbrar su pensamiento. Se sometió en silencio al tormento de la cama en los charcos de salitre, en el sopor de los pueblos lacustres, en el cráter lunar de las minas del talco, mientras la abuela le cantaba la visión del futuro como si la estuviera descifrando en las barajas. Una tarde, al final de un desfiladero opresivo, percibieron un viento de laureles antiguos y escucharon pitrafas de diálogos de Jamaica, y sintieron unas ansias de vida y un nudo en el corazón, y era que habían llegado al mar. Ahí lo tienes, dijo la abuela, respirando la luz de vidrio del Caribe, al cabo de media vida de destierro. ¿No te gusta? Sí, abuela. Allí plantaron la carpa. La abuela pasó la noche hablando sin soñar, y a veces confundía sus nostalgias con la clarividencia del porvenir. Durmió hasta más tarde que de costumbre, y despertó sosegada por el rumor del mar. Sin embargo, cuando Erendira la estaba bañando, volvió a hacerle pronósticos sobre el futuro, y era una clarividencia tan febril que parecía un delirio de vigilia. Serás una dueña señorial, le dijo, una dama de alcurnia, venerada por tus protegias y complacida y honrada por las más altas autoridades. Los capitanes de los buques te mandarán postales desde todos los puertos del mundo. Erendira no la escuchaba. El agua tibia perfumada del orégano chorreaba en la bañera por un canal alimentado desde el exterior. Erendira la recogía con una totuma impenetrable, sin respirar siquiera, y se la echaba a la abuela con una mano mientras la jabonaba con la otra. El prestigio de tu casa volará de boca en boca, desde el cordón de las Antillas hasta los reinos de Holanda, decía la abuela, y ha de ser más importante que la casa presidencial, porque en ella se discutirían los asuntos del gobierno y se arreglara el destino de la nación. De pronto el agua se extinguió en el canal. Erendira salió de la carpa para averiguar qué pasaba, y vio que el indio encargado de echar el agua en el canal estaba cortando leña en la cocina. Se acabó, dijo el indio. Hay que enfriar más agua. Erendira fue hasta la hornilla, donde había otra olla grande con hojas aromáticas hervidas. Se envolvió las manos en un trapo y comprobó que podía levantar la olla sin ayuda del indio. Vete, le dijo, yo echo el agua.
Espero hasta que el indio saliera de la cocina. Entonces quitó el fuego, la olla hirviente, la levantó con mucho trabajo hasta la altura de la canal, y ya iba a echar el agua mortífera en el conducto de la bañera, cuando la abuela gritó en el interior de la carpa: «¡Erendira!». Fue como si la hubiera visto. La nieta, asustada por el grito, se arrepintió en el instante final. «Ya voy, abuela», dijo, «estoy enfriando el agua». Aquella noche estuvo cavilando hasta muy tarde, mientras la abuela contaba dormida con el chaleco de oro. Erendira la contempló desde su cama con unos ojos intensos que parecían de gato en la penumbra. Luego se acostó como un ahogado con los brazos en el pecho y los ojos abiertos, y llamó con toda la fuerza de su voz interior: «Ulises». Ulises despertó de golpe en la casa del naranja. Había oído la voz de Erendira con tanta claridad que la buscó en las sombras del cuarto. Al cabo de un instante de reflexión, hizo un rollo con sus ropas y sus zapatos y abandonó el dormitorio. Había atravesado la terraza cuando lo sorprendió la voz de su padre. «¿Para dónde vas?». Ulises lo vio iluminando el sol por la luna. «Para el mundo», contestó. «Esta vez no le voy a impedir», dijo el holandés. «Pero te advierto una cosa. A donde quiera que vayas te perseguirá la maldición de tu padre». «Así sea», dijo Ulises, sorprendido y hasta un poco orgulloso por la resolución del hijo. El holandés lo siguió por el naranjal enlunado, con una mirada que poco a poco empezaba a sonreír. Su mujer estaba a sus espaldas, con su modo de estar de india hermosa. El holandés habló cuando Ulises cerró el portal.